Hola a todos mis queridos suscriptores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a una figura que genera muchísima pasión y a veces preocupación, Can Yaman. Sí, sé que muchos de ustedes son grandes seguidores de él, y justamente por eso, hoy queremos desgranar una noticia que ha puesto a muchos de sus fans con el corazón en un puño: su reciente visita a una clínica. ¿Está Can Yaman abrumado por el trabajo, o hay algo más detrás de esta situación? Vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este asunto, con todo el respeto y la curiosidad que merece. Y antes de empezar a desentrañar este misterio, les recuerdo que si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos seguros de que les encantarán. Así que, como les decía, la noticia de Can Yaman en una clínica ha corrido como la pólvora. Y es normal que esto genere especulaciones. Cuando vemos a una figura pública, alguien que admiramos por su talento, su carisma, o simplemente por su presencia escénica, pasar por un momento que parece delicado, es natural que nos preocupemos y que queramos entender qué está sucediendo. Can Yaman, a quien muchos conocemos por sus exitosos dramas turcos y su creciente proyección internacional, es una persona que evidentemente dedica una gran parte de su vida al trabajo. Su agenda, si hacemos un poco de investigación, suele estar repleta de proyectos, rodajes, eventos, y por supuesto, la preparación física y mental que requiere mantener un nivel de exigencia tan alto en esta industria. La disciplina que demuestra en su entrenamiento, su dedicación a cada personaje y la constante necesidad de estar en forma para las cámaras son aspectos que todos sus seguidores admiran y que, sin duda, exigen un gran sacrificio. Esta visita a una clínica, que se filtró a través de algunos medios y redes sociales, nos hace pensar inmediatamente en la posibilidad de que el estrés y la carga de trabajo hayan pasado factura. Y es que, seamos sinceros, la vida de un actor de talla internacional no es un paseo por el parque. Implica largas jornadas, a menudo en condiciones extremas, viajes constantes, la presión de cumplir con expectativas y la constante exposición mediática. Todo esto, sumado a la dedicación que él demuestra en cada uno de sus papeles, podría perfectamente llevar a un agotamiento físico y mental. Los fanáticos, al ver estas imágenes o leer estas noticias, es natural que piensen: pobre Can, seguro que está agotado de tanto trabajar. Y sí, esa es una explicación muy plausible y lamentablemente muy común en el mundo del espectáculo. Pero, ¿es solo eso? La pregunta que se plantea en el título y que todos nos hacemos es: ¿o es algo más? Y aquí es donde la intriga aumenta. A veces las visitas a clínicas o centros médicos no se deben únicamente al agotamiento. Podrían ser chequeos rutinarios, revisiones médicas necesarias para sus próximos proyectos, o incluso, si nos ponemos a especular, la búsqueda de tratamientos para alguna dolencia que no sea directamente relacionada con el estrés laboral. En el mundo de la actuación, sobre todo cuando se involucran escenas de acción o se requieren preparaciones físicas intensas, es común que los actores necesiten supervisión médica para prevenir o tratar lesiones. Sus roles a menudo implican una preparación física rigurosa, lo que podría llevar a la necesidad de consultas médicas para asegurar que su cuerpo esté en las mejores condiciones posibles. Además, no olvidemos que Can Yaman ha estado en un proceso de expansión internacional muy importante. Ha estado trabajando en producciones fuera de Turquía, aprendiendo nuevos idiomas, adaptándose a nuevas culturas de trabajo. Todo esto, si bien es emocionante y un gran logro profesional, también representa un desafío adicional y una demanda cognitiva y emocional considerable. El cuerpo y la mente, cuando se someten a un estrés constante de adaptación y aprendizaje, pueden reaccionar de formas inesperadas. El salto a producciones internacionales, como la serie El Turco para Disney o su participación en la miniserie italiana Violetas como el pensamiento, ha significado para él un gran esfuerzo de adaptación, tanto a nivel profesional como personal. Aprender un nuevo idioma, entender las dinámicas de producción de diferentes países y mantener su imagen pública a nivel global son tareas que, sin duda, demandan una energía considerable. Y luego está el factor personal. Aunque intentamos mantenernos al margen de la vida privada de las celebridades, es innegable que todos tenemos momentos en los que necesitamos cuidarnos, tanto física como emocionalmente. Una visita a una clínica podría ser simplemente un
Mento para dedicarse a sí mismo, para recibir atención médica o terapéutica que le permita seguir adelante con la misma energía. No siempre tiene que haber una crisis detrás. A veces el simple hecho de cuidar de uno mismo de manera proactiva es una señal de fortaleza, no de debilidad. Consideremos que a pesar de su éxito y de la imagen de invencibilidad que a menudo proyectan las estrellas, también son seres humanos con sus propias necesidades de bienestar. Podría tratarse de un chequeo general para asegurar que su salud está en óptimas condiciones, o quizás la búsqueda de algún tratamiento preventivo o para una dolencia menor que no ha sido publicitada. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la industria del entretenimiento exige mucho. Y Kanyaman, con la intensidad con la que aborda cada uno de sus proyectos, es un ejemplo de esa dedicación. Ya sea que se trate de un agotamiento por exceso de trabajo, de una necesidad de atención médica por cuestiones profesionales, o de un cuidado personal necesario, lo más importante para sus seguidores es que se recupere y esté bien. La salud, tanto física como mental, debe ser siempre la prioridad número uno. La vida pública, aunque glamorosa en apariencia, tiene sus propios desafíos que a menudo pasan desapercibidos para el público general. El constante escrutinio, la presión por mantenerse en forma y saludable, y la necesidad de estar disponible para múltiples compromisos son aspectos que pueden desgastar a cualquiera. A menudo cuando surgen este tipo de noticias, se generan muchas conversaciones, algunas bien informadas y otras no tanto. Es importante recordar que como espectadores, tenemos acceso a una visión muy limitada de la realidad. Lo que vemos en pantalla, en las redes sociales o en los titulares, es solo una pequeña parte de la vida de una persona. Detrás de cada imagen hay una historia completa con sus desafíos, sus alegrías y sus momentos de vulnerabilidad. La información que circula en Internet, especialmente en redes sociales, a menudo carece de verificación y puede dar lugar a rumores infundados. Es crucial abordar estas noticias con cautela y evitar sacar conclusiones apresuradas. Por eso, cuando hablamos de Kanyaman y su visita a la clínica, lo hacemos con el deseo de entender, pero también con la esperanza de que esté recibiendo la mejor atención posible. Si está abrumado por el trabajo o si hay algo más, lo fundamental es que tenga el espacio y el apoyo necesario para recuperarse. Y ese apoyo para él viene en gran medida de su enorme base de fans, que lo sigue a través de sus diferentes proyectos y que, estoy segura, le envía sus mejores deseos en estos momentos. La lealtad y el cariño de sus seguidores son un motor importante para cualquier artista, y en momentos de incertidumbre como este, ese apoyo se vuelve aún más valioso. Es interesante pensar en cómo estas situaciones nos hacen reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos hemos sentido abrumados por el trabajo? ¿Cuántos hemos necesitado parar un momento para recargar energías o para atender algún aspecto de nuestra salud? Creo que es una experiencia humana universal. Y que una figura pública como Kanyaman pase por algo así, nos recuerda que todos somos susceptibles a estas situaciones y que el autocuidado es fundamental. La presión por el rendimiento y la exigencia en el mundo laboral moderno a menudo nos llevan a descuidar nuestra propia salud, y la experiencia de Kanyaman, aunque sea de forma especulativa, nos invita a reflexionar sobre la importancia de priorizar nuestro bienestar. Quizás la lección que podemos extraer de esta noticia es la importancia de escuchar a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Si algo no va bien, si sentimos que la carga es demasiado, debemos buscar ayuda. Ya sea profesional, de amigos, de familiares, o simplemente tomando un merecido descanso. En un mundo que a menudo nos impulsa a seguir adelante sin importar el costo, hacer una pausa es un acto de valentía. La cultura del trabajo duro a veces glorifica el sacrificio personal, pero es fundamental recordar que una persona saludable y equilibrada es capaz de rendir mejor a largo plazo. Y en el caso de Kanyaman es posible que esta visita a la clínica sea precisamente eso, un acto de valentía, una decisión consciente de cuidarse para poder seguir brillando en su carrera y en su vida. Los admiradores de su trabajo siempre estarán esperando sus próximos proyectos, pero más aún, estarán deseando verlo sano y feliz. Si bien su carrera profesional es de gran interés para sus seguidores, su bienestar personal es una preocupación aún mayor. No podemos afirmar con total certeza si la razón principal fue el exceso de trabajo o si hay algo más. La información que tenemos es limitada y, como hemos dicho, es mejor evitar especulaciones sin fundamento. Lo que sí es cierto es que la noticia ha generado un revuelo, y eso habla del impacto que Kanyaman tiene en él. Publicó.
Es una figura que genera interés, que moviliza emociones, y eso es, en sí mismo, un reflejo de su popularidad y del alcance de su carrera. El hecho de que una noticia sobre su salud genere tanto debate demuestra la conexión que tiene con su audiencia y la preocupación que suscita. Así que, para resumir un poco lo que hemos comentado, la visita de Kanyaman a una clínica ha abierto la puerta a muchas preguntas. La explicación más directa y quizás la más probable, dada la exigencia de su profesión, es el agotamiento por exceso de trabajo. Sin embargo, no podemos descartar otras posibilidades, como chequeos médicos necesarios, tratamientos específicos, o simplemente un momento dedicado a su bienestar personal. Lo que está claro es que su salud es lo más importante, tanto para él como para sus seguidores. Y que estas situaciones nos invitan a reflexionar sobre la importancia del autocuidado en nuestras propias vidas, sin importar a qué nos dediquemos. La industria del entretenimiento, con sus constantes demandas y su ritmo frenético, puede ser especialmente ardua. Los actores y actrices a menudo se enfrentan a la necesidad de mantener una imagen pública impecable, lo que implica una presión adicional sobre su salud física y mental. Es posible que Kanyaman, como muchas otras figuras públicas, esté lidiando con las exigencias de su profesión y buscando el equilibrio necesario para mantener su bienestar. Su reciente incursión en proyectos internacionales, como la serie El Turco en Italia, ha implicado un compromiso significativo de tiempo y esfuerzo, lo que podría haber contribuido a su necesidad de una pausa o de atención médica. La importancia de la salud mental también es un aspecto crucial a considerar. En un entorno de alta presión y constante escrutinio mediático, el estrés y la ansiedad pueden manifestarse de diversas formas. Si bien no tenemos información específica sobre la salud mental de Kanyaman, es un factor que, de manera general, afecta a muchas personas en profesiones de alta exigencia. Esperamos que, sea cual sea la razón de su visita a la clínica, esté recibiendo el apoyo y la atención necesarios para cuidar de su bienestar integral. La difusión de noticias sobre la salud de celebridades siempre es un tema delicado. Por un lado, la curiosidad del público es comprensible, y el deseo de saber que sus ídolos están bien es genuino. Por otro lado, es fundamental respetar la privacidad de las personas y evitar la propagación de rumores infundados. En este caso, al tratarse de una figura tan querida como Kanyaman, la preocupación de sus fans es aún mayor. En conclusión, mientras esperamos tener más información sobre el estado de salud de Kanyaman, es importante mantener una actitud de respeto y apoyo. Su dedicación a su carrera es innegable y es natural que, como cualquier ser humano, necesite momentos para cuidarse. La fuerza de su comunidad de seguidores reside en su apoyo incondicional, y en estos momentos, ese apoyo es más valioso que nunca. Que su visita a la clínica sea un paso hacia su pronta recuperación y bienestar. Y hasta aquí nuestro análisis del día de hoy sobre este tema tan comentado. Espero que les haya resultado interesante y les haya aportado una perspectiva diferente. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que fue solo el trabajo? ¿O sospechan que hay algo más? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado útil o intrigante, no olviden darle un buen asterisco me gusta asterisco, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. También, si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, no duden en compartir este vídeo con ellos. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad y quieren seguir recibiendo contenido así, suscríbanse al canal. Activando la campanita, se asegurarán de ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas que seguro les encantarán. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.